Bienvenidos a Alerta Madridista, donde el fútbol nunca duerme. Aquí vas a encontrar las últimas noticias, fichajes, rumores, análisis y reacciones del mundo del fútbol. Si te apasiona el fútbol tanto como a nosotros, este es tu lugar. Cada día te traemos contenido fresco, polémico y directo al grano para que no te pierdas nada. Dale like si disfrutas el contenido y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. Activa la campanita para estar siempre al tanto del mejor contenido futbolero. Hay fichajes que se anuncian y hay fichajes que sacuden los cimientos del club. Y lo de Moisés Caicedo no es una incorporación más. Es un mensaje. Es una declaración de intenciones. Es el Real Madrid diciendo, sin necesidad de comunicados grandilocuentes, que va en serio. Muy en serio. Porque cuando se habla de cifras históricas, de récords nunca antes vistos y de exigencias inmediatas, ya no estamos ante una apuesta de futuro. Estamos ante una obligación de presente. Caicedo llega por una fortuna. Una cifra que duele decir en voz alta incluso para un club acostumbrado a mover el mercado. Un traspaso que rompe techos internos, que obliga a reajustar escalas salariales y que automáticamente coloca al jugador en el centro de todas las miradas. Aquí no hay periodo de adaptación. No hay excusas. No hay margen. Desde el primer día, Caicedo sabe a dónde viene. Y, sobre todo, qué se espera de él. Porque lo más llamativo no es solo el dinero. Lo realmente potente es el mensaje que acompaña al fichaje. Caicedo no llega al Real Madrid para competir, llega para ganar. Y no lo oculta. La Champions no es un sueño a medio plazo. Es una exigencia inmediata. Y eso, en el Real Madrid, lejos de incomodar, encaja como un guante. Porque si hay un club donde esa palabra no pesa, es este. En los despachos de Valdebebas, saben perfectamente lo que han hecho. No es un fichaje de oportunidad, ni un movimiento reactivo. Es una decisión meditada, analizada durante meses, con informes, seguimientos y un consenso claro. Este jugador encaja en el nuevo Madrid. En el Madrid que quiere dominar desde el centro del campo, que quiere imponer ritmo, físico, inteligencia y carácter. Y Caicedo reúne todo eso. El contexto no es casual. El club viene de una transición profunda. Salidas dolorosas, cambios estructurales, un nuevo entrenador y una plantilla que mezcla talento joven con estrellas consolidadas. En ese escenario, hacía falta una pieza que ordenara el caos, que diera equilibrio y que asumiera responsabilidad sin esconderse. Y ahí aparece Caicedo. Con perfil bajo, pero con una ambición que no pasa desapercibida. El madridismo, como siempre, se divide. Hay quien aplaude el golpe de mercado. Hay quien se pregunta si realmente hacía falta pagar tanto. Hay quien recuerda a otros fichajes caros que no salieron como se esperaba. Pero todos coinciden en algo. Este fichaje cambia el estatus del centro del campo. Cambia jerarquías. Cambia roles. Y obliga a todos a elevar el nivel. Caicedo no llega a competir por minutos. Llega a ser titular. A mandar. A asumir galones desde el primer partido grande. Y eso tiene consecuencias. Para los compañeros, para el vestuario y para el propio entrenador. Porque cuando se invierte así, no hay rotaciones tranquilas ni experimentos prolongados. Hay que responder ya. Y el Real Madrid lo sabe. La Champions aparece desde el primer día en el discurso. No como presión externa, sino como objetivo interno. Caicedo viene de competir al máximo nivel, de manejar escenarios de alta exigencia y de convivir con la presión mediática. Pero esto es diferente. Esto es el Real Madrid. Aquí no basta con jugar bien. Aquí hay que ganar cuando quema. Y ganar siendo protagonista. Florentino Pérez, una vez más, demuestra que cuando decide romper el mercado, lo hace con una idea clara detrás. No se trata solo de fichar nombres. Se trata de construir un relato ganador. Y este fichaje es eso, un golpe encima de la mesa para Europa. Un aviso para los rivales. Y también, ¿por qué no decirlo?, una autoexigencia brutal para el propio club. Ahora todas las miradas están puestas en Caicedo. Cada pase, cada duelo, cada error será analizado al milímetro. El precio no se olvida. El récord no se borra. Y la exigencia de Champions no se aplaza. Pero si algo ha demostrado el Real Madrid a lo largo de su historia, es que sabe convivir con esa presión mejor que nadie. Esto no ha hecho más que empezar. Porque cuando llega un fichaje de este calibre,
lo que cambia no es solo el 11. Cambia el discurso. Cambia la ambición. Cambia la percepción externa. Y el Real Madrid, una vez más, se coloca en el centro del tablero. La llegada de Caicedo no solo se mide en millones, se mide en impacto interno. En cómo altera dinámicas que llevaban años funcionando de una manera muy concreta. Porque cuando entra un fichaje récord, todo se reordena. Las jerarquías se ajustan, los roles se redefinen y el vestuario entiende rápidamente que algo ha cambiado. No hace falta decirlo en voz alta. Se percibe. Desde el primer entrenamiento, Caicedo sabe que no ha venido a esconderse. No es ese perfil de fichaje caro que intenta pasar desapercibido las primeras semanas para ir entrando poco a poco. No. Aquí el contexto es otro. Aquí la exigencia es inmediata. Cada sesión es una prueba. Cada ejercicio, una evaluación. Porque el Real Madrid no espera a nadie, y menos cuando se ha apostado tan fuerte. El cuerpo técnico tiene muy claro por qué se ha hecho este movimiento. No es solo una cuestión de físico, de despliegue o de recuperación. Es lectura de juego. Es capacidad para sostener al equipo cuando el partido se rompe. Es saber cuándo acelerar y cuándo enfriar. Y eso es algo que el Madrid llevaba tiempo buscando en un perfil muy concreto. Alguien que no solo acompaña al talento, sino que lo potencie. Caicedo llega para ser ese punto de equilibrio. Para permitir que otros brillen sin que el equipo se parta. Para asumir el trabajo sucio cuando hace falta y dar continuidad cuando el rival aprieta. Y eso, en noches grandes, marca la diferencia. No siempre se ve en los resúmenes, pero se nota en el resultado final. La cifra del traspaso, inevitablemente, pesa. Porque en el Real Madrid, cada euro invertido se traduce en una expectativa. Y aquí la expectativa es máxima. No basta con ser regular. No basta con cumplir. Hay que dominar. Hay que imponer. Hay que aparecer en los partidos donde la historia del club se decide. Y Caicedo lo sabe. Por eso su discurso no es prudente. Por eso habla de Champions desde el primer día. Ese mensaje no es casual. Es una forma de alinearse con el ADN del club. De decirse dónde estoy y sé lo que se exige aquí. Y eso, lejos de generar rechazo, genera respeto. Porque en el Madrid no gustan los discursos tímidos. Gustan los jugadores que entienden que aquí no se viene a probar suerte, se viene a ganar. Pero este fichaje también genera tensión. Es inevitable. Hay futbolistas que sienten que su espacio se reduce. Que su importancia puede verse amenazada. Y eso obliga al vestuario a reaccionar. A elevar el nivel. A competir de verdad. En ese sentido, Caicedo no solo suma en el campo, suma competitividad interna. Y eso, históricamente, ha sido una de las grandes fortalezas del Real Madrid. Desde fuera, algunos analistas se centran únicamente en el precio. En si era necesario llegar a esas cifras. En si el mercado no se ha inflado demasiado. Pero desde dentro, la lectura es distinta. Se trata de anticiparse. De no llegar tarde. De asegurar un perfil clave antes de que se dispare aún más su valor o acabe reforzando a un rival directo. Porque el fútbol moderno no espera. Y el Madrid ha decidido no esperar. La Champions, como objetivo inmediato, condiciona todo. Condiciona la planificación, los minutos, las decisiones importantes. No es una promesa para dentro de 3 años. Es una exigencia ahora. Y eso eleva la presión sobre todos. Sobre el entrenador, sobre los veteranos, sobre los jóvenes y, por supuesto, sobre Caicedo. Porque cuando tú mismo pones ese listón, no hay marcha atrás. Florentino Pérez, con este movimiento, también lanza un mensaje interno. Confianza en el proyecto, sí, pero también impaciencia competitiva. El Madrid no se conforma con transiciones eternas. Quiere ganar mientras se reconstruye. Quiere competir mientras rejuvenece. Y para eso hacen falta fichajes que no solo tengan talento, sino mentalidad. Caicedo encaja en ese perfil. No es un jugador de frases vacías. Es directo. Ambicioso. Consciente del contexto. Y eso, en el Real Madrid, es casi tan importante como el rendimiento. Porque aquí la presión no viene solo de fuera. Viene de la historia. De las camisetas colgadas en el vestuario. De las noches europeas que pesan incluso antes de salir al campo. El madridismo observa con atención. Con ilusión,
pero también con lupa. Porque sabe que este fichaje puede marcar una época, o convertirse en un debate eterno. Y esa dualidad acompaña siempre a los grandes movimientos. No hay término medio. O sale muy bien, o se convierte en referencia constante para la crítica. Y Caicedo tendrá que convivir con eso desde el primer minuto. Lo que está claro es que este fichaje no deja indiferente a nadie. Ni dentro ni fuera del club. Cambia la percepción del Real Madrid en Europa. Cambia el discurso de los rivales. Y cambia la autoexigencia del propio equipo. Porque cuando rompes un récord y hablas de Champions sin rodeos, ya no hay excusas posibles. Esto no es solo la llegada de un jugador. Es el inicio de una nueva etapa de responsabilidad máxima. Y el Real Madrid ha decidido afrontarla sin miedo. Con una inversión histórica y una exigencia aún mayor. Antes de seguir avanzando en la historia, merece la pena detenerse todavía más en lo que realmente implica este fichaje dentro del ecosistema del Real Madrid. Porque muchas veces se habla de cifras, de récords, de titulares llamativos, pero se pasa por alto el verdadero terremoto silencioso que provoca una operación de este calibre cuando cae dentro de un vestuario acostumbrado a convivir con la élite absoluta. Caicedo no aterriza en un club cualquiera. Aterriza en una institución donde cada entrenamiento es una final encubierta y donde cada error se amplifica por el peso de la camiseta. Y eso no lo aprende nadie leyendo contratos ni viendo vídeos promocionales. Eso se descubre el primer día que entras al vestuario y ves los nombres que te rodean. Ahí es donde entiendes que el precio que se ha pagado por ti no te protege, te expone. Porque en el Real Madrid no existe la figura del fichaje intocable. El dinero no compra paciencia. Compra exigencia. Y cuando se bate un récord histórico, la exigencia se multiplica. Cada pase lateral que no rompa líneas, cada balón dividido que no se gane, cada segundo de duda será analizado con lupa. Y Caicedo lo sabe. Por eso su discurso no ha sido prudente ni calculador. Ha sido directo, casi desafiante. Champions. Ya. Ahora. Sin rodeos. Eso, internamente, genera dos reacciones muy claras. La primera, respeto. Porque no cualquiera se atreve a hablar así antes de jugar un solo partido oficial. La segunda, presión. Porque al decirlo en voz alta, te conviertes automáticamente en el foco. Ya no vale esconderse detrás del colectivo. Has señalado el objetivo, y ahora te toca liderar el camino hacia él. El cuerpo técnico valora mucho ese aspecto. No tanto por la frase en sí, sino por lo que implica mentalmente. Un jugador que no huye del peso histórico del club. Que no pide tiempo. Que no habla de adaptación. Eso encaja con la filosofía del Real Madrid, pero también obliga al entrenador a tomar decisiones firmes. Porque si apuestas tan fuerte por alguien, tienes que respaldarlo en el campo. Y ese respaldo tiene consecuencias para otros. Aquí empieza el verdadero debate interno. El centro del campo del Real Madrid no es un lugar cómodo. Es una zona de guerra futbolística. Hay talento, hay experiencia, hay juventud, hay nombres que ya han ganado todo y otros que quieren comerse el mundo. Y la llegada de Caicedo obliga a reorganizar ese equilibrio delicado. Minutos que antes estaban repartidos ahora se concentran. Roles que parecían claros ahora se discuten. Y eso genera competencia, pero también tensiones. No es algo negativo en sí mismo. De hecho, el Madrid históricamente ha crecido en ese contexto. Pero exige una gestión muy fina del vestuario. Porque no todos los futbolistas asimilan igual el hecho de que llegue alguien con etiqueta de imprescindible desde el primer día. Y ahí es donde el carácter del jugador marca la diferencia. Caicedo no llega con aura de estrella mediática. No es un futbolista de grandes titulares fuera del campo. Su liderazgo es más funcional, más silencioso, más basado en el trabajo y la continuidad. Eso, dentro del vestuario, suele sumar puntos. Pero el precio pagado rompe esa narrativa. Porque el vestuario no es ajeno a las cifras. Todos saben lo que ha costado. Y todos saben lo que eso implica. El Real Madrid, además, no hace este fichaje en un contexto de abundancia absoluta. Lo hace en un momento de transición generacional, donde se están sentando las bases del equipo que debe dominar los próximos años. Eso añade todavía más peso a la operación. Caicedo no es solo un refuerzo, es un pilar alrededor del cual se construye parte del futuro inmediato. Y aquí aparece un matiz clave que muchos aficionados pasan por alto. Este fichaje no solo mira al presente, también bloquea el mercado.
Evita que un perfil así refuerce a un rival directo en Europa. Evita enfrentarte a él en una eliminatoria decisiva. Evita que otro club construya su centro del campo alrededor de un jugador que te podría hacer daño durante años. Es una inversión deportiva y estratégica al mismo tiempo. Por eso Florentino Pérez ha dado luz verde a una cifra que, en otro contexto, habría sido impensable. Porque no se trata solo de lo que Caicedo aporta, sino de lo que impide que otros tengan. Y en el fútbol de élite, eso también es ganar. La exigencia de Champions no es un capricho del jugador. Es la consecuencia natural de la operación. Cuando el Real Madrid paga una fortuna, no lo hace para competir dignamente. Lo hace para ganar. Y cuando alguien verbaliza ese objetivo desde el primer día, está alineándose con la lógica interna del club, aunque desde fuera suene arrogante. El madridismo más veterano reconoce este patrón. Ya lo ha visto antes. Fichajes que llegan señalados, con una presión brutal encima, con la historia mirándoles fijamente desde el primer minuto. Algunos se hundieron. Otros se agigantaron. No hay término medio. Y Caicedo entra directamente en esa categoría. Por eso esta historia necesita tiempo, contexto y análisis. No se puede reducir a un precio ni a una frase. Se trata de entender que el Real Madrid ha decidido acelerar su proyecto, asumir riesgos y elevar la exigencia colectiva. Y que Caicedo es, ahora mismo, el símbolo más visible de esa decisión. La llegada de Caicedo empieza a tener consecuencias claras en el plano táctico, y ahí es donde el fichaje cobra todavía más sentido. Porque no estamos hablando de un jugador que se limite a cumplir una función concreta, sino de uno que permite modificar estructuras completas sin perder equilibrio. Y eso, en el Real Madrid, es oro puro. El cuerpo técnico ve en Caicedo una pieza que libera a otros. Un futbolista capaz de sostener el centro del campo prácticamente en solitario cuando el partido lo exige, permitiendo que los interiores se suelten, que los laterales ganen altura y que el equipo juegue más tiempo en campo rival. Esa capacidad de ocupar espacios, de anticipar, de corregir errores ajenos, no aparece en las estadísticas tradicionales, pero es determinante en la élite. Hasta ahora, el Madrid había construido su centro del campo a base de complementar perfiles. Mucho recorrido, mucha energía, mucha llegada. Con Caicedo, aparece algo distinto: continuidad. La posibilidad de dominar partidos largos, espesos, de esos que se deciden por detalles. Partidos donde no basta con correr más que el rival, sino con pensar mejor. Y ahí el ecuatoriano ofrece una seguridad que el cuerpo técnico valora enormemente. Esto abre escenarios nuevos. Sistemas más flexibles, cambios de dibujo en mitad del partido, presión más alta sin miedo a quedar expuestos. Porque cuando sabes que detrás hay alguien que equilibra, te atreves más. Y el Real Madrid, históricamente, ha sido más peligroso cuando se atreve. Cuando no juega con el freno de mano puesto. Pero este cambio no es automático. Requiere ajustes. Requiere que otros futbolistas entiendan nuevos roles. Que acepten que ahora pueden arriesgar más, pero también que ya no son el único eje del juego. Y eso no siempre es fácil. Sobre todo en un vestuario lleno de talento y personalidades fuertes. El entrenador tiene aquí uno de sus mayores retos. Integrar a Caicedo sin desnaturalizar lo que ya funciona. Sacar lo mejor de él sin apagar a otros. Y hacerlo además bajo la presión de un fichaje récord y una exigencia de Champions inmediata. No es una tarea sencilla. Pero el cuerpo técnico confía en que el perfil del jugador facilite ese proceso. Caicedo no pide protagonismo estético. No reclama ser el que marque los goles decisivos, ni el que acapare titulares. Su protagonismo es funcional. Invisible para el espectador ocasional, pero clarísimo para quien entiende el juego. Y eso, dentro del vestuario, suele generar respeto. Porque todos saben que ese tipo de jugadores hacen mejores a los demás. En los partidos grandes, su importancia se multiplica. En eliminatorias de Champions, donde el ritmo es alto, el margen de error mínimo y la presión constante, tener a alguien que no se desordena es fundamental. Caicedo aporta calma sin lentitud. Orden sin rigidez. Y eso puede ser la diferencia entre controlar una eliminatoria o sobrevivir a ella. El Real Madrid, además, gana una herramienta clave para gestionar los tiempos. Ya no depende exclusivamente de aceleraciones constantes. Puede pausar. Puede dormir el partido. Puede elegir cuándo golpear. Y eso es algo que los grandes equipos dominan.
No siempre el que corre más gana. Muchas veces gana el que decide mejor. Este fichaje también permite una gestión más inteligente del calendario. Con un jugador capaz de asumir tanta carga física y táctica, el entrenador puede rotar mejor, proteger a otros perfiles y llegar más fresco a los momentos decisivos de la temporada. Y cuando el objetivo es la Champions, llegar bien a marzo y abril es casi tan importante como tener talento. La presión mediática no va a desaparecer. Cada partido será un examen. Pero el club confía en que el tiempo juegue a favor del jugador. Que a medida que se acumulen minutos, su influencia se normalice. Que deje de hablarse del precio y se empiece a hablar del rendimiento. Aunque en el Real Madrid, siendo honestos, ambas cosas siempre van de la mano. El madridismo empieza a imaginar escenarios. A proyectar cómo puede encajar Caicedo en las grandes noches. A visualizar duelos europeos donde su presencia marque la diferencia. Y eso genera ilusión, pero también expectativa. Porque cuando se habla de récords y Champions en la misma frase, el margen de tolerancia se reduce al mínimo. Este fichaje no es una garantía de éxito. Nunca lo es. Pero sí es una apuesta coherente con la idea de competir por todo desde ya. El Real Madrid no ha fichado a Caicedo para aprender. Lo ha fichado para ganar. Y eso cambia completamente la lectura de la temporada. A partir de aquí, todo dependerá de cómo el jugador responda en los momentos clave. En los partidos donde el balón quema. Donde el Bernabéu exige. Donde Europa mira. Ahí es donde se construyen las historias grandes. Y ahí es donde Caicedo tendrá la oportunidad de justificar cada euro invertido. La presión mediática alrededor de este fichaje no se parece a nada reciente. No es solo el precio, ni siquiera el contexto de mercado inflado. Es el mensaje implícito que acompaña a la llegada de Caicedo. El Real Madrid no espera. El Real Madrid no construye a medio plazo cuando cree que el momento es ahora. Y eso, inevitablemente, coloca el foco encima del jugador desde el primer entrenamiento. Cada toque, cada pase lateral, cada partido correcto pero no brillante será analizado con lupa. No habrá término medio. O es determinante, o no vale lo que costó. Así funciona el ecosistema que rodea al club. Y Caicedo lo sabe. Lo sabía antes de firmar. Lo aceptó. Porque quien llega al Real Madrid con este rol no puede permitirse el lujo de sorprenderse por la exigencia. Desde los medios más cercanos al club, ya se empieza a construir el relato. El del fichaje que tiene que marcar una época. El del centrocampista total que viene a dominar Europa. Y ese relato, aunque seductor, es también peligroso. Porque simplifica una realidad compleja. Porque convierte cada partido en una sentencia. Y porque reduce el margen de adaptación a prácticamente cero. El madridismo, por su parte, se mueve entre la ilusión y la cautela. Hay entusiasmo, claro. Un fichaje así siempre genera expectativas. Pero también hay memoria. Recuerdos de otros nombres que llegaron con etiqueta de salvadores y acabaron atrapados por su propio precio. Y aunque Caicedo no tiene el perfil de estrella mediática, el escudo pesa igual para todos. En las tertulias, en redes, en conversaciones de bar, la pregunta se repite: ¿era necesario gastar tanto? ¿No había alternativas? ¿Es Caicedo realmente el hombre que te asegura competir por la Champions desde ya? Y esas dudas no son un ataque al jugador, sino una consecuencia lógica del contexto. Porque cuando el listón lo pones tan alto, todo se compara con la cima. Florentino Pérez, mientras tanto, guarda silencio. Un silencio que en el Real Madrid siempre dice mucho. Porque cuando el club actúa con esta contundencia, rara vez es improvisación. Hay informes, análisis, seguimiento prolongado. Caicedo no aparece de la nada. Es un nombre trabajado durante tiempo. Y cuando finalmente se ejecuta la operación, es porque la decisión ya está asumida a todos los niveles. Este fichaje también redefine la jerarquía interna. No en el sentido de egos, sino en el de responsabilidades. Hay partidos donde el foco irá directo al ecuatoriano. Donde se le pedirá que sostenga al equipo. Que mande. Que ordene. Y eso cambia dinámicas. Cambia cómo se miran los compañeros. Cambia quien recibe el balón cuando el partido se atasca. El vestuario es consciente de ello. Y aunque públicamente todo es armonía, internamente se producen ajustes. Algunos jugadores entienden que ahora tienen más libertad. Otros que su rol se reduce.
Y gestionar eso es parte del desafío del entrenador. Porque tan importante como tener talento, es saber encajarlo sin fracturas. La afición del Bernabéu, exigente como pocas, también jugará su papel. Caicedo tendrá que ganársela. No con palabras, sino con acciones. Con robos clave. Con partidos grandes bien jugados. Con esa sensación de control que no siempre se traduce en aplausos inmediatos, pero que, cuando falta, se nota demasiado. Y luego está Europa. Porque todo esto, al final, gira alrededor de la Champions. El fichaje se entiende desde ahí. Se evalúa desde ahí. Y se juzgará desde ahí. Da igual lo que pase en octubre o noviembre, si en marzo el equipo no responde. Esa es la realidad. Dura, pero clara. El calendario no da tregua. Los primeros meses servirán para medir sensaciones, pero las conclusiones definitivas llegarán rápido. El Real Madrid no es un club de procesos largos cuando invierte de esta manera. Es un club de resultados. Y Caicedo entra directamente en esa lógica. A medida que avance la temporada, el ruido aumentará o disminuirá en función del rendimiento colectivo. Porque aunque se personalice, el fútbol sigue siendo un deporte de equipo. Si el Madrid gana, Caicedo será pieza clave. Si no, será símbolo del debate. Así de simple. Así de cruel. Este fichaje, más allá del jugador, es una declaración de intenciones. El Real Madrid no se conforma con competir. Quiere dominar. Quiere imponer su ritmo. Quiere volver a sentirse superior en Europa. Y para eso, necesita futbolistas que sostengan esa ambición en el campo. La pregunta ya no es si Caicedo es bueno. Eso está fuera de duda. La pregunta es si está preparado para soportar todo lo que viene con vestir esta camiseta en este contexto. Porque talento hay muchos. Pero jugadores que conviertan la presión en rendimiento, muy pocos. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. No en el día de la presentación. No en el primer partido. Sino cuando llegue la noche grande, el rival duro, el error posible. Ahí, en ese instante, se verá si este fichaje histórico fue el movimiento que cambió una era, o el que abrió un debate interminable en el madridismo. El legado es la palabra que sobrevuela todo el entorno del Real Madrid cuando se habla de fichajes de este calibre. Porque aquí no basta con rendir bien. No basta con cumplir. Aquí se mide todo en función de lo que queda. De lo que se recuerda. De si tu nombre aparece o no cuando se repasan las grandes noches europeas dentro de 10 o 15 años. Y Caicedo lo sabe. Desde el primer día. La comparación con otros fichajes históricos es inevitable. No por estilo, sino por contexto. Jugadores que llegaron con un peso similar, con una expectativa similar, con la obligación implícita de sostener un proyecto ganador. Algunos lo lograron y hoy son intocables en la memoria del club. Otros quedaron atrapados en el debate eterno del y si. Caicedo está entrando directamente en ese territorio. Pero hay una diferencia clave respecto a otros casos. Este Real Madrid no está en reconstrucción. Está en plena competencia. No se le pide paciencia. Se le pide impacto. Se le pide que eleve el nivel desde ya. Que haga mejor a un equipo que ya compite. Y eso, paradójicamente, es más difícil que llegar a un vestuario en crisis donde cualquier mejora es bienvenida. El listón no lo marca su rendimiento individual, sino el colectivo. Si el Real Madrid vuelve a levantar la Champions, Caicedo será señalado como uno de los pilares, incluso aunque no marque goles ni protagonice portadas. Si no lo hace, su fichaje será revisado con lupa. Porque en este club, los grandes desembolsos se justifican con grandes títulos. La exigencia no viene solo de fuera. También es interna. El jugador se ha impuesto a sí mismo un objetivo claro: ganar la Champions. No adaptarse. No crecer progresivamente. Ganar. Eso condiciona cada decisión, cada partido, cada entrenamiento. Porque cuando te marcas ese horizonte, todo lo demás es secundario. El cuerpo técnico es consciente de que este fichaje puede marcar una era táctica. Un punto de inflexión en la forma de jugar. Un antes y un después en el control de los partidos grandes. Pero también sabe que no hay margen para el error prolongado. Que las dudas, si aparecen, deben resolverse rápido. Porque el entorno no espera. El madridismo, por su parte, empieza a asumir que este es uno de esos fichajes que definen generaciones.
de los que se discuten durante años, de los que se usan como referencia para medir decisiones futuras. Y eso explica por qué la conversación no se apaga, incluso antes de que el jugador haya disputado sus primeros partidos decisivos. Caicedo tiene a su favor algo fundamental: personalidad competitiva. No es un jugador que se esconda. No rehúye el balón. No baja la cabeza tras un error. Y en el Real Madrid, eso es casi tan importante como la calidad. Porque el Bernabéu perdona fallos, pero no la falta de carácter. El tiempo, como siempre, será el juez final. Pero no un tiempo largo. Aquí el reloj corre más rápido. Cada eliminatoria, cada clásico europeo, cada partido donde el equipo se juegue algo importante, será un capítulo más en la construcción, o erosión, de su legado. Si Caicedo logra ser ese futbolista que ordena, equilibra y sostiene en las noches grandes, su fichaje pasará de ser récord económico a ser referencia histórica. Si no, será un nombre recurrente en debates interminables sobre precios, expectativas y decisiones de mercado. El Real Madrid ha apostado fuerte. Muy fuerte. Y lo ha hecho sabiendo exactamente lo que exige a cambio. No solo rendimiento, sino liderazgo silencioso. No solo regularidad, sino fiabilidad en el momento crítico. No solo presente, sino huella. Aquí no se viene a prometer. Se viene a ganar. Y Caicedo ha aceptado ese reto sin rodeos. Ahora, el balón dictará sentencia.